Hola, saludos a todos. Soy José María Rival. Hoy vengo a unos minutos a comentaros hace un par de algo que pasó hace muy poco y que me ha llevado a reconectar con toda una serie de cosas que además tienen que ver con el curso que va a empezar el próximo día 9. Hace un par de días, pasando junto a una terraza aquí cerca de casa, a la que Caro y yo vamos a menudo, pillé un fragmento de conversación entre una chica y un chico que consistió en lo siguiente. Él le decía que siempre había tenido preferencia por los exámenes tipo test. Y ella le explicaba que ella no, que ella siempre había preferido los exámenes con preguntas para elaborar, ¿no? Que pedían respuestas elaboradas porque así podía explicar, desarrollar las ideas y conectar cosas. Um, Me llamó mucho la atención, ¿no? Lo que son las sincronicidades, ¿no? Me llamó mucho la atención escuchar esta conversación justo ahora en que estoy acabando los preparativos para el curso que va a empezar el día 9, que tiene mucho que ver con esto, no solo con esto es solo una parte de lo que vamos a ver, porque tiene que ver con la tipología Quatuor que he estado explicando últimamente. Me recordó los años en los que vivía en Estados Unidos y trabajaba allí como profesor de secundaria y también como coach y consultor organizacional. Hubo un tiempo en que estuve compaginando las tres cosas y fueron años en los que me introduje, ¿no? Empecé a entrar en el mundo del MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, que ahora es un componente de la tipología Quatuor, que va mucho más allá. Pero cuando entré en el MBTI, yo entré sobre todo como profesor, y luego cuando volví de Estados Unidos, que volví a Barcelona, estuve unos años allí trabajando por mi cuenta. Una de las cosas que hice fue llevar este recurso a unas cuantas escuelas en Barcelona para darlo a conocer al profesorado para que les pudiera ayudar y les puede ayudar y les ayudó enormemente, enormemente en su trabajo, en el día a día de su trabajo con sus estudiantes. Lo que estas dos personas comentaban antes de ayer en la terraza tiene que ver con uno de los componentes de la tipología Quatuor, uno de los componentes del tipo psicológico o el tipo junguiano, que tiene cuatro partes. Una de esas cuatro partes es la forma en que percibimos, captamos información. Información entendida como, bueno, todo lo que es resultado de nuestra interacción con el mundo, con el entorno. Es el tipo de información que tenemos preferencia por percibir, captar y llevar adentro, y también el tipo de información por el que tenemos preferencia a la hora de sacar, de compartir, de mostrar, de explicar o de generar. Y cada una de esas dos personas representaba, vamos, es que era de manual representaba las dos preferencias que hay respecto a eso. ¿No? Una preferencia por un cierto tipo de datos, de información presentada de una determinada manera, ¿no? Concisa, precisa, basada en hechos, lógica, breve, etcétera, etcétera, y una preferencia basada en un tipo de información más abierto, más abstracto, más general, más elaborado, más discursivo, más basado en la conexión de diferentes aspectos de una forma aparentemente caótica. Bueno, hay mucho detrás de esto, no quiero tampoco dar todos los detalles porque no es el objetivo de este vídeo. Ese es uno de los componentes. Claro, me recordó escuchar esa conversación, ese trozo de conversación. Me recordó esos años en Barcelona en los que trabajé con esas escuelas y
llevé ese recurso y formé al profesorado que primero averiguó cuál era su tipología para, en primer lugar, entender cómo estaban enfocando su forma de trabajar con los estudiantes, ¿no? Y ahora quiero poner sobre esto algunos ejemplos muy concretos, muy claros, que creo que van a ayudar mucho a entender lo vital que es que conozcamos cada cual su propio tipo. Y vamos a verlo en el contexto educativo. Y podéis escuchar esto bien como padres de niños o adolescentes que están estudiando, bien como educadores los que lo seáis, o bien como jóvenes estudiantes, o bien como adultos que siguen aprendiendo. Cualquiera de esas perspectivas es perfecta, incluso como coaches que os encontráis con qué parte de vuestra tarea es una tarea didáctica, es una tarea de enseñanza. Imaginemos, por ejemplo, intentar recordar cuando estabais en la educación secundaria o antes, en la primaria. Recordad, por ejemplo, el tipo de preguntas que os resultaba más fácil, más difícil responder, ¿no? O el tipo de preguntas que solíais hacer, ¿sí? O recordemos, por ejemplo, ¿cómo sentíais cuando teníais que trabajar en grupo? Si llegasteis a vivir, a experimentar en la escuela el trabajo en grupo. Porque cuando estamos trabajando en grupo, cuando ponemos a niños, adolescentes, adultos trabajando en grupo, es muy, muy, muy importante, muy útil y marca una diferencia tremenda, tremenda en cuanto a los procesos y en cuanto a los resultados. El hecho de que seamos conscientes de que existe, por ejemplo, uno de los 4 componentes de la tipología junguiana o del tipo psicológico, que es la extraversión y la introversión. Porque las personas extravertidas e introvertidas funcionan de formas muy diferentes en un contexto de trabajo grupal. Y cuando esas personas son adolescentes y son niños, pasa exactamente lo mismo, porque la introversión y la extraversión ya está ahí. Entonces nos podemos encontrar con que los niños o los adolescentes o los adultos con preferencia por la introversión tengan más dificultades a la hora de funcionar en un contexto de trabajo grupal. Cuanto más numeroso sea el grupo, más dificultades. Y cuanto más personas con preferencia por la extraversión haya en ese grupo, más dificultades. Porque la energía de unas personas y de las otras va a ser manejada de formas muy diferentes. Y es muy probable que si hay varias personas extravertidas en el grupo, tiendan a dominar la conversación, tiendan a dominar la dinámica del grupo, lo cual va a reforzar todavía más la dificultad que las personas con preferencia por la introversión tienen ya, de manera que les resulte incluso más difícil entrar en la dinámica del grupo. O pensemos, por ejemplo, en un educador o una educadora que les dice a sus estudiantes, da igual la edad, que cuando les explica los criterios de evaluación, imaginaos que les dice que un tanto por ciento de la nota corresponde a la participación en clase. ¿Os suena esto? ¿Os suena? O como estudiantes, o como niños, o como adolescentes, o como educadores, o como padres de estudiantes, seguramente en algún momento habéis oído esto. La importancia de la participación en clase, pues es un 20% de la nota, o un 30% de la nota, o un 15%, o simplemente es importante, porque si participa, pues me demuestra que tiene interés, que quiere aprender, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Bien, cuando somos conscientes de que existe algo como la extraversión y la introversión, nos hacemos conscientes de que poner ese requisito supone un obstáculo añadido a las personas con preferencia por la introversión y supone un estímulo añadido al mismo tiempo
a los estudiantes con preferencia por la extraversión, a quienes la participación les surge de una forma completamente espontánea y natural, mientras que a los que tienen preferencia por la introversión les cuesta un cierto periodo de elaboración antes de decidirse a hablar, comentar, preguntar, lo que sea, ¿no? O volvamos al tipo de preguntas, al tipo de exámenes. Y volviendo a la conversación, esa que escuché casi espiando hace 2 días. ¿Qué tipo de preguntas preferías contestar? ¿Qué tipo de preguntas, si eres educador, qué tipo de preguntas prefieres incluir en tus exámenes, si haces exámenes, para tus estudiantes? Preguntas que pidan una respuesta muy breve, preguntas que pidan una respuesta elaborada, preguntas que busquen una respuesta concisa, puntual, factual, o preguntas que busquen una respuesta en la que se expliquen procesos y la interconexión entre diferentes elementos del tema que sea. Porque resulta que esos son 2 estilos de preguntas y de respuestas que corresponden a 2 estilos de percepción y de generación de información, y todos tenemos preferencia por uno de los 2. Todos podemos hacer los 2, pero no con la misma eficacia, ni con la misma facilidad, ni con la misma naturalidad, ni de la misma manera. De forma que si somos conscientes de esto, somos más conscientes de, en realidad, qué es lo que estamos haciendo cuando escogemos proponer a nuestros estudiantes una o la otra. Y podemos llegar al punto en que seamos capaces de proponer en una misma pregunta, en un mismo examen, plantearla de 2 formas diferentes para atender a esos 2 estilos. Supongamos, por ejemplo, cuando damos instrucciones verbales a alguien sobre algo que tiene que hacer. ¿Sí? Damos unas instrucciones, explicamos cómo hacerlo. Y nos encontramos con que algunas de las personas, que sean estudiantes, adultos o adolescentes o niños, es igual, nos encontramos, si observamos bien, veremos que algunos enseguida ya se hacen una idea de lo que tienen que hacer y ya están preparados para ponerse, para empezar. Mientras que hay otros que necesitan más información, necesitan instrucciones más concretas, más precisas, más detalladas. Y pueden ser, con mucha probabilidad, los que después, cuando terminamos de dar las explicaciones, los que nos hacen preguntas muy concretas, muy específicas, para saber más. Entonces, si yo soy un educador que tiene esa preferencia, voy a entender muy bien lo que está pasando. Si soy un educador que tiene la otra preferencia, la de los que enseguida se hacen una idea y a partir de ahí ya tiran solos, es posible que reaccione de una forma diferente cuando me hacen todas esas preguntas concretas y detalladas añadidas a la explicación que ya he dado. Porque a mí me parece que la explicación que ya he dado es suficiente, porque en realidad es una explicación que es suficiente para mí y para quienes tienen la misma preferencia que tengo yo. Pero no es suficiente para quienes tienen la otra preferencia que no es la mía, y viceversa. ¿Sí? Bien, pasemos a un tercer componente, que es el de la percepción de las situaciones, la interpretación de las situaciones y la toma de decisiones. Recordad cuando estabais en el cole. Recordad algún momento en que algún profe, alguna profe os hiciera una crítica a algo que habíais hecho, a un examen, a un trabajo, a un ejercicio, a una lámina de dibujo, a un escrito, lo que fuera, me da igual, da igual. Da igual, una práctica en el laboratorio, da igual. Os hace una crítica, ¿no? Os dice, esto no está bien, os dijo, esto no está bien, esto de aquí no, esto sí, pero esto no. ¿No? Vamos a suponer que os dijeron, esto de aquí sí, pero esto de aquí no, esto no lo tienes bien. Por ejemplo.
¿Cómo reaccionabas cuando te hacían una crítica? ¿Cómo reaccionabas? ¿Sentías que todo tú estaba siendo criticado? ¿Sentías que preocupación por qué pensaría el profe o la profe de ti, no de tu trabajo, de ti? ¿Te preocupaba que pudieran pensar tus compañeros? ¿Sentías que te iba a ser más difícil después hablar con el profe o preguntarle o pedirle ayuda por qué pensaría de ti? O cuando te criticaban algo, te hacían una crítica, un comentario negativo, lo tomabas como algo que tenía que ver con lo que habías hecho, pero no contigo. ¿Te lo llevabas durante mucho rato, durante horas, y te sentías mal o no? ¿O no? ¿O lo dejabas ahí en el trabajo, en el examen, en el ejercicio, en la lámina, en lo que fuera, porque iba de eso, iba de lo que habías hecho, no de lo que eras? Lo mismo como persona adulta. Si eres una persona adulta que trabaja para alguien, si tienes a alguien jerárquicamente por encima de ti, si en algún momento has recibido, vamos a decir, un feedback negativo por parte de alguien que está jerárquicamente por encima de ti, ¿cómo te lo has tomado? ¿Cómo has reaccionado? ¿Cómo lo has vivido por dentro? Eso tiene el potencial de crearte una, aunque sea pequeñita, ¿no? Una crisis de autoimagen, de confianza en ti, un preguntarte cómo te deben de estar percibiendo, o lo recibes como, bueno, algo que tienes que mejorar en tu forma de funcionar, en tu forma de trabajar, o como algo que tiene que ver con tu forma de trabajar y de funcionar, pero que tú no ves que tengas que mejorar, pero lo dejas reducido al ámbito de lo que haces, no de quién eres. Imaginaos esto en niños y en adolescentes, porque en ellos esto también está. ¿Cómo te planteas el tener una conversación difícil con alguien a quien conoces por quien sientes aprecio? Imagínate una situación, todos hemos estado ahí, en la que tengas que decir algo difícil, tener una conversación delicada, como lo quieras describir, con alguien a quien aprecias. Tu pareja, un familiar, un compañero de trabajo, alguien que trabaja para ti, un amigo, una amiga, cercano. Tienes que decirles algo, bueno, delicado. ¿Qué te planteas? ¿Qué es lo que más te preocupa? El hecho de que tienes que decirlo para que las cosas estén donde tienen que estar, o te preocupa más el impacto que pueda tener sobre la persona y sobre vuestra relación, lo que necesitas decir. Porque esos son también dos preferencias a la hora de tomar decisiones, a la hora de pasar a la acción, como por ejemplo la acción de tener una conversación difícil con alguien. Ahora imagínate esto en un estudiante que se encuentra con que no ha hecho un determinado trabajo que se le encargó y para el que ha tenido varios días. No lo ha hecho. Por las razones que sean, da igual. No lo ha hecho. Imagínate ese estudiante tomando la decisión de explicar a su profe que no ha hecho el trabajo y por qué no lo ha hecho. Según la preferencia que tenga, le va a resultar muy difícil encontrar la forma de explicarlo porque va a tener que enfrentarse al miedo de que su relación con ese profe cambie. Es decir, al miedo de que la idea que ese profe tiene de él o de ella se deteriore.
¿qué pensará de mí? Eso es una preferencia. Eso responde a una preferencia. La otra preferencia, la preocupación está en qué pasa si no se lo digo. ¿Qué pasa si no se lo digo? Es decir, ¿qué pasa si no le doy la información, la explicación de que esto no lo he hecho y de por qué no lo he hecho? No de qué pasa en cuanto a nuestra relación, sino como información. Como información. Pues yo quiero que esta persona sepa tal, para que lo sepa, para que lo sepa, para que lo sepa. No para que su imagen de mí, no, eso no, para que lo sepa. ¿Sí? ¿Veis la diferencia? Como la primera está más en la emoción y en la relación, y la segunda está más en la mente, en el pensamiento, en un cierto distanciamiento y en un enfoque un poco más, entre comillas, objetivo, más desapegado. ¿Sí? Esas son preferencias también. Claro, hay los ejemplos que he puesto están las cuatro, no, tampoco las puedo explicar con detalle, no se trata de eso, porque eso requiere pues todo un curso. Pero son ejemplos en los que estoy seguro de que quienes veáis este vídeo, en alguno de ellos os vais a encontrar. Entonces tengo especial interés hoy, esta vez, en que si sois personas que convivís con jóvenes, adolescentes, niños, si trabajáis con ellos, o si trabajáis con adultos, en contextos en los que hay algún tipo de actividad relacionado con la educación, la formación, la enseñanza, etcétera, que os planteéis estas cosas y que os planteéis cómo podría ser que yo conociera con detalle todo esto que nos está explicando José María así de abuelo de pájaro. ¿Cómo podría ser que yo conociera esto con detalle? ¿Qué impacto podría tener en la forma en que trabajo con estos adultos o con estos jóvenes o con estos niños? ¿O qué impacto podría tener en la ayuda que yo pudiera ofrecer a mis hijos con su trabajo escolar, con su trabajo como estudiantes? Y si está viendo este vídeo alguna persona que sea padre o madre de niños desescolarizados, porque hayáis decidido asumir esa responsabilidad, solos o en colaboración con, en acuerdo con otras familias con las que hayáis decidido crear un entorno creado por vosotros para vuestros propios hijos, me gustaría también que os plantearais esto. ¿Cuán útil podría llegar a ser esto para vosotros a la hora de ayudar a vuestros hijos, a la hora de crear ese entorno para vuestros hijos, de manera que todo lo que se ve ahí lo podáis ver comprendiendo mucho mejor lo que hay detrás de todo? Esto vale también para las relaciones interpersonales, esto vale también para las relaciones en el trabajo, pero hoy me quería centrar en los contextos educativos, en los contextos de aprendizaje, independientemente de las edades de las personas. Pero sí, también es verdad que quería enfatizar el trabajo con los jóvenes, con los niños y adolescentes, ¿no? Yo trabajé con adolescentes 27 años y una parte de esos años, a partir del año 2007, incorporé esto a mi trabajo y después lo ofrecí en cursos y programas de formación a otros educadores y a coaches. Y os puedo asegurar que es la noche y el día. Es la noche y el día. De repente te encuentras con que un montón de cosas que antes no entendías, no veías claras, y un montón de cosas que antes tus automatismos te llevaban incluso a juzgar o incluso a rechazar o incluso a penalizar, resulta que en realidad son diferencias en nuestras preferencias en alguno de los 4 componentes
del tipo junguiano, del tipo psicológico, del MBTI, que es a su vez uno de los componentes del tipo Quatuor. Mi programa Compréndete, Compréndeme, que está basado en esto, está dedicado a esto, está dedicado a el tipo Quatuor, que incluye lo que os he explicado y bastante más. Es un programa en el que las personas que van a participar en él saldrán del programa conociendo muy bien su tipo Quatuor, porque hay que empezar siempre por uno mismo, siempre, siempre, siempre hay que empezar por ahí. No lo digo solo de boquilla, lo hago y lo he hecho siempre. Hay que empezar por uno. Pero además saldrán con un conocimiento muy detallado de su tipo complementario, que es el que normalmente vivimos como el tipo opuesto. Y muchas veces, por el hecho de ser opuesto, problemático para nosotros. Y saldrán de ese programa con un conocimiento, con información suficiente para identificar a manifestaciones muy características de cada uno de esos 4 elementos, de esos 4 componentes. Todo lo que hay en el tipo Quatuor es el marco en el que se inscribe todo lo que hacemos. Todo. Nuestra forma de funcionar en el mundo. Y no es simplemente una cuestión de tipo psicológico, de temperamento, eso está. Tiene además un componente energético y espiritual clarísimo. Componente energético se refiere a que en cada una de esas preferencias que hay en el tipo psicológico, en el temperamento, están incrustados ahí los 4 elementos y están ahí también las energías masculina y femenina configurados de unas determinadas maneras. Y todo eso, a su vez, es producto del diseño del plan de alma. Todo eso está diseñado, decidido previamente a la encarnación por el alma que se está preparando para reencarnar. Bien, pues hasta aquí. Muchas gracias.